Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi... Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a seguir escudriñando, estudiando el libro de Génesis. Este libro que es el comienzo. Esto significa Génesis. Comienzo de todo. Y bueno, ya estamos bastante avanzados, gracias al Señor. Ya estamos en el capítulo 42. Estamos mucho con José. Son varios capítulos de José. Este hombre íntegro, el cual tenemos que imitar. Así que nuestro hermano hoy nos va a dirigir, pero siempre entre los tres hacemos el estudio. Amén. Sí, estamos estudiando este libro. Ya hemos visto cómo José ha estado pasando tribulaciones y ya Dios le abrió el camino para ser el gobernador de Egipto, el segundo al mando. Y ya había empezado el hambre en la tierra, porque recordemos que el sueño del faraón eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces ya empezaron los años de escasez y estaba toda la tierra buscando alimento en Egipto. Entonces ahora la Biblia nos pone la óptica de Jacob. Recordemos que Jacob es el padre de José y de los otros 11 patriarcas. Entonces ahora la historia se centra en ellos, donde ellos quieren ir a buscar alimento. Así que vamos a abrir la Biblia, Génesis capítulo 42. Te voy a usar la versión internacional. Para cualquier diferencia, mi hermana Carolina, que tiene la Reina Valera, pueda verla y dar su aporte. Vamos a leer entonces. Génesis capítulo 42, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Jacob, como es lo normal, quería su supervivencia y la de toda la familia. Entonces, la tierra estaba pasando esa hambre y el único lugar donde había comida era Egipto. Y entonces los hijos de él, los patriarcas, estaban ahí sin hacer nada. Entonces él los reprendió. ¿Qué hacen ahí mirándose? Vayan a buscar comida para allá, para Egipto. Entonces él los mandó para allá. Veamos cómo sigue la historia aquí en versículo 3. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimentos, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Aquí vemos que no envía a todos los hijos, Jacob nada más envía a los 10 más grandes. Y Benjamín, que era el más pequeño, que es incluso más pequeño que José, porque fue el último hijo, ese no lo dejó ir, sino que se quedó ahí con él y con las esposas y todo eso, y con los nietos quizá. Se quedó ahí y nada más fueron los 10 patriarcas. Y dice que el hambre se había apoderado de Canaán. No solamente era en Egipto el sueño del faraón de que iba a haber hambre, era también en toda esa tierra conocida de ese tiempo. O sea, se extendía para allá, para el norte, y quizá para el sur, para África. Entonces, sigue la historia. Dice: José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, les reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no le reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías
y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder, nosotros sus siervos éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Déjalo ahí a ver. Entonces pasó ahí el encuentro entre José y los hermanos. Y mira cómo los 10 hermanos ya se estaban postrando ante José. Entonces, el sueño que José tuvo en los capítulos 39 por ahí, 38, no recuerdo bien, ya se estaba cumpliendo ahora, porque los hermanos estaban postrándose delante de él, como el sueño lo había dicho, y él se acordó de eso. Pero él, a modo como de, quizá de un remordimiento que tenía, no se le reveló en el instante, sino que lo trató mal y los acusó de espías. Entonces José, no sé si ahí se dejaría llevar por sus sentimientos o quizá tenía un plan como para enseñar una lección a ellos. No sé qué piensan, hermanos, de este tema, de que José se haya ocultado de sus hermanos. ¿Qué ustedes creen? Sí, es difícil saber bien, ¿no? Por qué lo hizo, ¿no? Pero sí, puede ser que le haya jugado, ¿no? ¿Se imaginan después de tantos años ver a sus hermanos para mí fue algo fuerte, ¿no? Una experiencia muy fuerte, ¿no? Quizás él quería darle alguna lección, o a lo mejor le nació un poco ese deseo un poco de venganza, a lo mejor, ¿no? Pero después se arrepintió, porque después al final, ¿no? Él los perdonó a los hermanos, ¿no? No sabemos bien, no podemos así, digamos, asegurar, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero sí podemos ver, ¿no? Que se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? El sueño que él tuvo. Se va todo cumpliendo como él lo había tenido, ¿no? Esos sueños, ¿no? Sí, acá, viste, seguramente que, me acuerdo de las películas, ¿no es cierto?, de Egipto, que seguramente que José tendría como un uniforme, ¿no? Tenía como un uniforme, vio que usaban como una corona, usaban como un no sé qué, la cara, se pintaban viste que se pintaban la cara, sí, sí. las cejas, no sé qué. Seguramente que tenía un atuendo que los hermanos no lo conocieron. Seguramente, y él sí, porque los otros irían más pobres, vestidos, ¿no? Y tal vez él, sí, puede ser que él lo haya hecho así para darle una lección a los hermanos, o porque quería que venga el otro hermano, venga el más chico. Entonces él tramó esto para decirle para que, bueno, traigan al hermano, que él quería verlo al hermano también, y supuestamente seguro al padre también. Pero sí, era para mí para darle una lección, de que se asusten un poco. Y sí, porque él sufrió mucho también. Pero bueno, no. Él sabía que después Dios lo puso ahí por algo, ¿no? Así que sí. Bueno, no sé si José actuaría bien o mal delante de Dios ahí. No estoy muy seguro porque de cierta forma fue como un engaño para los hermanos. Pero como José no tenía una mala intención en hacer ese engaño, quizás Dios no lo vio tan mal porque la intención del corazón es lo que importa. Porque si José hubiera querido engañarlo para hacerle un mal, ahí sí Dios lo hubiera visto mal. Pero era para una lección y al final después se le reveló. Así que no hay que ser tan duro a veces juzgando. Eso es un engaño, eso no es de Dios. No, hay que ver las intenciones y cómo Dios fue llevando todas las cosas. Entonces, es para meditar esa parte ahí. Vamos a seguir leyendo entonces, hermano, el versículo 14. Dice, pero José los increpó una vez más.
Es tal como les he dicho, ustedes son espías, y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. Y vemos como que sí, en verdad José tenía ese deseo de que trajeran el último hermano, Benjamín, el hermano de padre y madre de él, porque los otros eran de padre solamente. Entonces le dio ese desafío. Después dice, José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si son en verdad honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Creo que aquí los hermanos de José tenían todavía esa raíz de resentimiento de lo que hicieron. O sea, parece que lo habían meditado y se habían arrepentido de wow, como nosotros dejamos a nuestro hermano así y lo vendimos así como si fuera un esclavo. Y ahora que estaban presos en la cárcel, ellos sintieron lo que sintió José cuando estaba preso con los ismaelitas y fue vendido en Egipto. Ellos estaban también en Egipto encarcelados. Se identificaron ahí con José y, como dice la gente coloquialmente, el karma, como que están pasando lo mismo que hicieron ellos. Estarían pensando eso. Quizá por eso él hizo eso un poco para que ellos vivieran un poco, ¿no? Lo que él pasó. Sí. Porque a veces hasta que nos pasamos lo mismo, quizá era una forma de él de darle una oportunidad de que ellos vean lo que habían hecho, ¿no? Recapaciten de alguna forma lo que habían hecho. Sí. Muy bien, sí. Me gusta esa parte que dice, yo soy un hombre temeroso de Dios. Qué raro que en Egipto aparezca alguien y diga, yo soy un hombre temeroso de Dios. Entonces ellos dirán, qué raro que aquí hay muchos dioses falsos que adoran el dios Ra, del sol, el dios de la luna, el dios de la cosecha, un montón de dioses. Y él dice, yo soy temeroso de Dios. Entonces, parece que en ese tiempo creían todavía en el Dios de Noé, alguna persona, y se le conocía como el Dios de ahí. Parece que los egipcios también tenían un poco de creencia con ese Dios todopoderoso que es el de Noé. En ese tiempo, quizás, porque veo que ellos tampoco sorprendieron mucho de que él dijera eso. Aunque tal vez sin pensar se refería a uno de sus dioses, no al Dios de ellos. Pero es muy bueno que uno diga eso. Yo soy un hombre temeroso de Dios. Nosotros los cristianos somos temerosos de Dios y no le hacemos injusticia a nadie, porque eso es lo que él quiso decir. Yo soy un hombre temeroso de Dios, por eso no voy a hacer injusticia con ustedes. Lo voy a dejar salir y les voy a dar que lleven su comida. O sea, que hagan lo que vinieron a hacer. Pero tenía ese plan de que traigan al otro hermano para él verlo. Entonces, vemos que él también, la venganza, entre comillas, que él quería hacer no era tan severa. Ya estaba siendo más ligero, aunque duró 3 días con ellos presos, pero no era tan mala la venganza. Ya él estaba ya siendo verdaderamente un hombre de Dios, un hombre justo. No sé si quieren decir algo, hermano, de esta pequeña porción. No, que él ya había mencionado que él temía a Dios, ¿no es cierto? Cuando la mujer de Potifar quería acostarse con él le dice, ¿cómo yo voy a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Él le dijo ¿no es cierto? También él dio testimonio ahí de que él creía en el Señor y por eso también acá lo repite, ¿no? Y sí, eso para mí él
él, como dice acá, ellos estaban cosechando lo que hicieron. Y bueno, tal vez Dios lo usó a José también para disciplinarlo a los hermanos, ¿no? Porque lo que hicieron no tiene nombre, ¿no? Entregarlo al hermano. Porque ellos, dice la Biblia, que tenían celo, tenían bronca, le tenían hacia su hermano. Porque él era más, se destacaba entre los hermanos, entonces lo otro lo odiaba. Entonces, una forma de disciplina de Dios también me parece. Y importante esto del temor a Dios, porque a veces cuando escuchamos la palabra temor, uno la relaciona, ¿cierto?, con cosas malas el temor, ¿no? Es bueno tener temor. Pero en este caso, lo que está hablando es más bien una reverencia, no un miedo, aunque algunos dicen que hay que tenerle miedo a Dios, pero en realidad yo creo que más es una reverencia, o sea, de saber que no tengo que hacer ciertas cosas porque Dios ve y Dios es justo. Y eso es ese tener temor de Dios, ¿no? El que no tiene temor de Dios hace lo que quiere, no le importa lo que Dios piense ni de lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que vivir nuestra vida en el temor de Dios, quiere decir, sabiendo que Dios ve todo lo que hacemos, que Dios es justo, y que no podemos hacer cualquier cosa y que no va a pasar nada. Como mucha gente cree que, bueno, no importa lo que haga en mi vida, total, no va a haber ningún castigo de nada. Entonces es muy importante eso de ser una persona, un hombre, una mujer temerosa de Dios. Amén, así es. Vamos a seguir leyendo entonces, versículo 22. Dice, entonces habló Rubén. ¿Quién era Rubén? El más grande de los hermanos, el primer primogénito. Dijo, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Entonces ahí más les reclamaba Rubén y hacía recordar a ellos, a los otros 9 hermanos, el pecado que habían hecho. Porque dice el precio de sangre, pero ellos saben que no lo mataron. Pero quizá creyeron que, bueno, como un esclavo lo matarían ahí en la esclavitud. Nadie sabía el paradero de él, pero para ellos estaba muerto, parece. Dice el versículo 23, como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales, que pusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces le dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero. Miren, aquí está mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Está interesante esta parte aquí. Aquí vemos que ellos estaban hablando de eso, de que estaban sufriendo eso por lo que le habían hecho a José. Y Rubén le decía, mira, por lo que le hicimos a nuestro hermano. Y José parece que estaba oyendo todo eso. Porque no había intérprete, parece. Y ellos creían que no entendía y él lo entendió todo. Y él mismo se recordó de eso y parece que le conmovió. Y entonces salió a llorar para allá porque se acordó de todo eso. Y
parece que también lloró porque al fin reconocieron la maldad tan grande que le hicieron en ese tiempo. Entonces fue un lloro también de regocijo quizá para José. Pero él debía seguir por la prueba que les encomendó y por eso se quedó con Simeón, que creo que Simeón es el segundo mayor de los 10, creo que el segundo, porque el tercero me parece que es Leví y después Judá, es así el orden. Entonces ese Simeón el segundo más grande, y ese se quedó ahí atado. Después vemos que le hizo un favor, José, que le dejó su dinero y le dio provisiones, o sea, tuvo esa misericordia, José, de darle eso, pero ellos se asustaron porque ellos no esperaban eso, porque como en la mente de ellos lo habían tratado mal allá en Egipto, porque José lo habían puesto en la cárcel, no creían en ellos, y dieron ahora el dinero ahí, entonces se asustaron, que pensaban que van a decir, esos hombres nos robaron el dinero, entonces, y no imaginaban que era José y que era Dios dándole una lección a ellos para que aprendan. Entonces, muy interesante lo que José hizo aquí. No sé qué quieren decir algo de estos hermanos o seguimos adelante. Y sí, claro, era escuchar todo eso, le movió todo, le recordó todo, ¿no? Yo creo que, bueno, que él lloró, sí, al recordar todo eso, el ver que, bueno, que ellos parecían estar arrepentidos de lo que habían hecho, entonces eso lo conmovió. Bueno, yo creo que por lo menos, no sé, aunque, bueno, acá a mí me pone remordimiento. No sé si ellos realmente, habría que ver eso, ¿no? Si ellos se arrepintieron, pero puede ser, ¿viste? Acá pone remordimiento porque sabemos que hay una diferencia, ¿cierto? Entre arrepentimiento y remordimiento, ¿no? Pero bueno, yo pienso que por lo que leo pareciera que sí, que hubo en ese momento, ¿no? Como un arrepentimiento de los hermanos, ¿no? ¿Dónde dice? ¿Cómo, de qué No, a mí me pone acá como que, ¿viste? Como un remor, porque te da como temas, ¿viste? Esta Biblia, sí. Entonces... Acá dice la versión del versículo 21, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Claro. Sí, bueno, más allá estaría bueno hacer la diferencia, que el remordimiento, ¿cierto? Es un sentir, un pesar por algo que hemos hecho mal. Pero el arrepentimiento es mucho más profundo. Hay como un remordimiento, se puede decir, uno se siente mal por lo que ha hecho, pero realmente cambia. No es que sigue, nomás que, me dolió y listo, ¿no? Y el arrepentimiento, aparte, es algo más profundo, es decir, realmente me arrepiento de lo que hice, no simplemente sentirte mal, porque hay mucha gente, ¿cierto?, que se siente mal por hacer tal o tal cosa, pero nunca se arrepiente. Y eso no sirve realmente delante de Dios. Nosotros, Dios nos pide que nos arrepintamos, ¿no? Que eso puede incluir dolor por lo que hicimos, pero tiene que haber un arrepentimiento. Eso no me quería decir. Amén. Sí, estos hermanos ya, al verse ya en la misma situación, empezaron ya a tener ese remordimiento y ese arrepentimiento quizás. Entonces, eso era una lección que Dios le estaba dando. Por eso dicen ellos, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Ya atribuían a Dios todo eso. Porque ellos conocían que Dios es justo y que Él da su retribución a las obras que se hacen. Entonces ahí ya, ellos aunque eran malos tenían su conocimiento de Dios, porque Jacob se lo había enseñado. Así que eso es importante. Vamos a seguir leyendo el versículo 29. Dice, al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob,
Le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además, le dijimos, somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta, tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que son gente honrada, en verdad. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Aquí, en lugar de moverse, también puede traducirse como comerciar con libertad por el país. Entonces, ya estos 9 hermanos, que ya eran 9 porque había quedado el otro allá, llegaron donde Jacob y le dieron el informe. Le informaron todo. Fueron fieles en el informe porque todo lo que pasó, todo lo que le contaron ahí fue verdadero. Entonces, parece que ya ellos no querían decir más mentiras a Jacob, porque sabemos que eran mentirosos un poco, porque ellos nunca mataron a José, sino que lo vendieron y inventaron que José fue devorado por una fiera, porque encontraron en la túnica con sangre y eso. Se inventaron un engaño muy grande, pero esta vez hablaron con verdad. Entonces vamos a terminar el capítulo para ver cómo reacciona Jacob a esto. Dice versículo 35. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con la bolsa de dinero de cada uno que estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llegan a pasar una desgracia en el viaje, ¿qué van a emprender? Ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Bien, traducción un poquito exagerada como para dar emoción. Usted está más tranquila. Pero nada, ese es el desenlace, que ellos encontraron el dinero ahí. Ellos pensarán que el gobernador de Egipto se va a molestar porque se llevaron el dinero. No sabían que era un plan. Y Jacob, en vez de eso, recurrir a la fe en el Señor, le recurrió al miedo y a los recuerdos del pasado, porque se puso a pensar, me dejaron sin mi hijo, se llevan el otro, se quieren llevar eso. Estaba muy amargado todavía, porque recordemos que cuando José fue vendido, se amargó, no de tristeza, y todavía parece que estaba así después de tantos años, después de 20 años casi, porque tenía 17 y había pasado 7. Como 20 años habían pasado y todavía estaba medio amargado Jacob. Entonces vemos que él tenía ese miedo de que le iban a quitar a Benjamín también. Y todavía parece que no había madurado Jacob al punto de decir, ya, todos estos hijos son de Dios, no son míos. O sea, le faltaba esa parte de dejar a todos los hijos y confiar en Dios, porque Dios ya le había dicho que su descendencia iba a ser una estrella del cielo. Así que él no tenía que pensar que ninguno de sus hijos iba a morir. Aunque José estaba muerto para él, debía tener fe de que, wow, Benjamín no se va a morir, ni tampoco Rubén, ni tampoco ninguno de ellos, porque Dios dio una promesa. Pero el ser humano, cuando está así deprimido, pierde un poco la fe y el temor viene a invadir a nosotros, al ser humano. Cuando hay poca fe, el temor viene. Entonces, eso fue lo que le pasó a Jacob. Pero
ya veremos que todo Dios lo va a tornar para bien más adelante. No sé si los hermanos quieren comentar estos últimos versículos del 29 al 38. Quería leer acá el 38 como dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino, por donde vais, haré descender mis canas con dolor al Seol. Y qué distinto, ¿no? A como dice ahí, ¿no? Haré descender mis canas. Mis canas. ¿Cómo dice ahí? También acá dice, haré descender mis canas con dolor al Seol, o el lugar de los muertos, el Seol. El Seol es lugar de los muertos. Y sí, vemos acá que él todavía se ve que no había superado mucho lo de José, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que dicen que el dolor a veces por el tema de perderlos en un hijo es un dolor muy fuerte porque es como que antinatural. Entonces es más fácil recuperarse que si se te mueren tus padres que de un hijo, porque se supone que los hijos tienen que enterrar a los padres. Entonces es complejo el tema. Y más que él se ve que tenía, como sabemos, un amor muy fuerte por José, por cómo él era, ¿cierto? Más que a todos los otros hijos, ¿no? Se nota eso, realmente. Pero obviamente que él sí tendría que haber estado mejor, pero bueno, también ya estaba, me parece que ya estaba un poco grande. Para mí por eso. Y también cuando las personas se van poniendo más grandes, como que les cuesta más y le entra más, ¿no? Y sí, vemos un poco de desaliento en él, ¿no? Poco falta de fe, porque como dice Tomás, él tendría que saber que Dios tenía el control, ¿no? De todo, ¿no? Pero bueno, sí. Siempre decimos, ¿no? Que son, aunque Abraham es el padre de la fe, lo que le dicen, ¿no? También él tenía sus debilidades y tuvo sus falencias, como cualquier ser humano. Cualquiera de nosotros tenemos momentos de desaliento, de dolor, ¿no? A veces puede costarnos también superar ciertas muertes, fallecimientos de seres queridos, ¿no? En fin. Bueno, no sé, ¿querés decir algo más? No, que justo iba a tornudar. Sí, para mí Jacob tenía una debilidad, porque ya él era mayor, se encariñó de José. Cuando uno se pone viejo, digo yo, se aferra a más, me parece, las cosas más a la juventud. O sea, cuando por ejemplo son abuelos, se aferran mucho a los nietos, porque son chiquitos, porque son transparentes, son francos, son sinceros, ¿no? Cuando son chiquitos, ¿no? Así son los niños, y uno cuando es mayor pienso que se aferra más porque no ve maldad, ¿no es cierto? Ya cuando los hijos son grandes, ya por ahí empiezan a mostrar su hilacha, digo yo. Y él se aferró más a José, y después el otro hijo, Benjamín, además de la esposa que más quería, ¿no es cierto? Bueno, tenía esa debilidad por los más jóvenes, en este caso José y Benjamín, y después, bueno, quería decir eso también de que ellos, dice, cuando vieron eso del dinero, dice, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Dice. Cuando encontraron ese dinero que era con lo que pagaron los alimentos, ¿no? ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Y eso te lleva también a cuando le dicen, cuando van de vuelta, me adelanto, pero dice que José le dijo, no os preocupéis, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Estaban en los costales de los animales, ¿no? Yo recibí vuestro dinero. Dice. No sé cómo fue eso, pero él le dijo eso. Eso se lo dio Dios.
O sea que acá se preguntaban, ¿qué no ha hecho? Porque ella primero pasó esto que lo acusado de espía, ¿viste? Claro. Los Y acusó. ahora, porque Ahora, claro, ahora, ¿viste qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Ahora va a pensar que le robamos. eso, claro, eso ¿Entendés? para tener la plata ellos decía, ahora nos van a acusar de ladrones, que trajimos la comida y no pagamos la comida. Claro, después más adelante va a pasar algo así parecido. Pero bueno, acá le dice que Dios le dio. Tal vez le pagaron, pero José de su plata le puso, póngale eso en cada bolsillo, cada Claro, cosa, ¿no? sí, capaz que... Recibió la plata y José de su mismo bolsillo le repuso a eso, ¿no? Vemos la generosidad también de José, ¿no? Que ahí vemos como él, en este caso, una muestra de perdón también. También que ese dinero, eso iba para su familia, para el padre y la familia de Jacob. Claro, bueno, sí, después vamos a seguir viendo eso, pero bueno, acá vemos, después vamos a ver, cierto, que él, bueno, los perdona, ¿no? Y quizá, como vamos a ver más adelante, ellos volvieron a tener relación, digamos, se reconciliaron, porque puede entonces haber visto José que realmente estaban arrepentidos, porque eso también es importante. Las relaciones no se pueden restablecer a veces completo, sino hay un arrepentimiento del otro lado, ¿cierto? Entonces, podemos pensar bueno, que sí, realmente ellos se arrepintieron y José vio ese arrepentimiento. Y quizás lo que quería probar también, José haciendo todo esto, es ver si ellos estaban arrepentidos por lo que habían hecho. Yo creo que esto era una pregunta que él se hacía. ¿Será que están arrepentidos de lo que me hicieron? Y al hacer todo esto, que les hizo, que los metió en la cárcel y todo eso, él pudo ver realmente si era así, ¿cierto? Si había un arrepentimiento. Quería disciplinarlos para que lleguen al arrepentimiento. Quería, sí, Claro. también puede ser, pero yo pienso que él quería saber realmente si se habían arrepentido o si seguían nomás igual, ¿no? Bueno, Tomás, te dejamos. Amén, excelentes aportes, hermanos. Veo que sí, esta Biblia oculta lo que es el Seol. Muchas Biblias modernas quieren ocultar el Seol porque no lo entienden o lo traducen mal, le ponen sepulcro. Y el Seol es un lugar que existe. Es el Hades, donde descienden los muertos o donde descendían todos los muertos. El rico y Lázaro estaban en el Hades. Busquen esa historia, rico y Lázaro. Así que el Seol es el mismo Hades y todos bajaban al Seol. Nadie podía subir donde Dios todavía. Que el precio ha sido pagado. Eso es lo que se cree, lo que se puede deducir de la Biblia. Porque tantos justos como injustos descendían al Seol, pero ya en el Nuevo Testamento subimos a la presencia del Señor que está en el cielo. Entonces ya hay una diferencia. Una diferencia. Quiero hablar un poco de Rubén, que dijo esto, yo me encargo de Benjamín y si no te devuelvo podrás matar a mis 2 hijos. Un poco desesperada su respuesta. ¿Cómo va a ser que él va a dejar que maten sus hijos tan fácilmente así? Además, dudo que Jacob después se ponga a matar a sus nietos. Es una locura. Sí. Parece que quería calmarlo, o sea, quería hacerle saber que de verdad se iba a ocupar de Benjamín. Como que se iba a como no pudo cuidar de José, entre comillas, no lo pudo cuidar, sino que tú sabes que él no quería que lo vendieran. Él se había ido y lo dejan en el hoyo, en la cisterna, perdón, para buscarlo más adelante. Pero los otros hermanos lo sacaron y lo vendieron y después él vino y no lo encontró. Entonces él era el uno que quería salvar a José, perdón. Y ahora se comprometió a salvar a Benjamín cualquier cosa. Entonces también vemos esa parte buena de Rubén que quería hacerse cargo esta vez. Así que nada, hermanos, vamos a dejarlo por ahí. En otro capítulo veremos cómo llegan los 10 hermanos otra vez, porque ahora tienen a Benjamín a encontrarse con José, a ver cómo va a terminar este desenlace. Y vemos que faltan varios capítulos para que él se dé a conocer. Así que esta historia sigue. Así que manténgase sintonizando nuestro canal. Dejamos a Carolina para que esté despidiendo.
Bueno, muy bien. Muy Mm. bueno, hermano. Y muchas enseñanzas. Realmente encontramos en la vida de José. Todas estas cosas es para que saquemos enseñanza, no para que hagamos, ¿cierto? Como doctrinas y cosas, ¿no? Es para que saquemos enseñanza, porque a veces se agarra mal todo esto de Génesis y el Antiguo Testamento, ¿cierto? Las historias, ¿no? Es para que saquemos las enseñanzas, era otros tiempos, también era otra forma de vivir, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, no, hay que tener cuidado, ¿cierto? Con eso. Bueno, gracias y paz, que el Señor les bendiga y bueno, los esperamos la próxima vez que nos encontremos para seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza.